Si hablamos de amor y compromiso, inevitablemente debemos mencionar al G-God, ya que ambos han demostrado incontables veces que estos valores son los que hacen que su relación sea tan auténtica y especial. Jimin y Jungkook han construido una conexión que va más allá de lo superficial, mostrando una profunda devoción el uno por el otro, una devoción que se ha forjado a través de los años y que ha resistido las pruebas del tiempo, desde los pequeños gestos que son cotidianos hasta los grandes sacrificios. Han dejado en claro que su vínculo es inquebrantable, han compartido momentos íntimos y significativos que revelan su amor y respeto mutuo. Por ejemplo, durante la primera etapa de la grabación de su programa de variedades, que está tan solo semanas de estrenarse, ellos tomaron una decisión importante. A pesar de enviar su solicitud para estar juntos en el ejército, realmente no sabían si serían aceptados en el sistema de compañeros y si podrían alistarse juntos. Ambos estaban esperando ansiosos la respuesta. Esta incertidumbre no los debilitó, al contrario, su determinación y amor mutuo los llevó a planificar cuidadosamente cómo seguir creando recuerdos juntos. Independientemente del resultado, decidieron que si se les negaba la solicitud, ambos seguirán atesorando momentos llenos de amor y sinceridad, demostrando así su compromiso que no dependía de las circunstancias externas. El hecho de que quisieran hacer este programa viajando juntos antes de comenzar su servicio militar es un claro testimonio de su amor y previsión. Probablemente ambos pensaban en la posibilidad de estar separados durante 18 meses, lo cual es un periodo significativo. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la tristeza, eligieron enfocarse en crear recuerdos inolvidables. Este gesto nos causa muchas emociones y a la vez nos llena de admiración, porque demuestra que están dispuestos a enfrentar todas las posibilidades con tal de disfrutar juntos al máximo el tiempo que ambos podían. En la intro del adelanto, nos brindaron a Jimin y Jungkook diciendo lo siguiente: la conversación entre ambos muestra su emoción y el proceso creativo detrás del programa. Jimin dijo: anteriormente hablamos de crear un video sobre viajar juntos antes de comenzar el servicio militar. Estas palabras nos muestran su previsión y el deseo de estar juntos antes de un largo periodo de posible separación, y también destaca su amor por compartir experiencias significativas. Esto nos revela cómo ambos tenían pensado pasar todo el tiempo posible juntos en caso de que las cosas no resultaran como ellos quisieran y se les negara la solicitud para ingresar al ejército. Gracias a Dios, ambos fueron aceptados y hoy están juntos. Continuando con lo que ambos dijeron, Jungkook, con su habitual entusiasmo y curiosidad, preguntó: ¿es posible filmar esto? Esta es la primera vez que viajamos así. También es el proceso de la creación de un espectáculo, ¿cómo deberíamos llamarlo? Su emoción era palpable y la idea de documentar su viaje no solo como un recuerdo personal, sino también como un regalo para cada uno de nosotros. Esto añade una capa extra de significado a la experiencia que el G-God está compartiendo. Jimin, siempre creativo y un toque poético, respondió con una sugerencia que encapsula perfectamente el sentimiento del viaje. ¿Qué pasa con sentirse libre? Realmente me siento libre. Escape número 1. Esta sugerencia no solo refleja el espíritu de aventura y la sensación de libertad que buscaban en su viaje, sino también la idea de escapar de las presiones cotidianas y disfrutar del momento presente,
un momento donde solo sean ellos dos. Jungkook, apreciando la sugerencia, respondió con entusiasmo: no está mal, la conexión entre ellos se hace evidente en su capacidad para entender y apreciar las ideas del otro. Sin embargo, la conversación pronto tomó un giro divertido y reflexivo. Jimin, reflexionando sobre la naturaleza del proyecto, dijo: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué estás haciendo, Jimin? ¿Estás seguro? Me pregunto sobre esto por un segundo. Jungkook, siempre atento y preocupado por Jimin, quien es su persona favorita, preguntó: ¿estás bien? Esta preocupación sincera es un testimonio de la profunda química y el cuidado que comparten. Jimin, con una sonrisa, reafirmó su idea. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro?, repitiendo las palabras que habían estado rondando en su mente. Jungkook, captando la esencia de la idea, exclamó con entusiasmo: tenemos el nombre del programa. La emoción en la voz era inconfundible, y ambos sabían que habían encontrado algo que resonaba con ellos. Jimin, en un tono juguetón, confirmó: ¿estás seguro? Jungkook, riendo, respondió: ¿estás seguro? Sí, es perfecto. Este diálogo no solo muestra el proceso creativo, sino también la profundidad de su relación a través de sus palabras y gestos, que podemos ver cómo se apoyan mutuamente y cómo su amor influye en todo lo que hacen. La elección del nombre del programa es un reflejo de su viaje, tanto físico como emocional, un recordatorio de que a veces las mejores experiencias surgen de la incertidumbre y de estar dispuestos a explorar lo desconocido juntos. Jimin y Jungkook nos muestran que con amor, apoyo y un poco de aventura se pueden crear recuerdos duraderos y significativos. Su capacidad para convertir una simple idea en algo significativo y lleno de emoción es lo que hace que su relación sea tan especial y auténtica. Es realmente conmovedor como Jimin y Jungkook ven todas las situaciones, siempre encontrando maneras de estar juntos y apoyándose mutuamente. Su relación está llena de momentos significativos que muestran su amor y comprensión y compromiso. Ahora, esto solo fue la primera etapa de la grabación, es decir, que cuando estaban en la isla Jeju y Nueva York, muy diferente a cuando se fueron a Sapporo, en Japón. En esta etapa ya estaban completamente conscientes de que ambos habían sido aceptados para ingresar juntos al ejército. Quizás este viaje fue una celebración de lo que lograron, ya que habían sido aceptados para estar juntos y era algo que ambos querían, estar juntos en este nuevo capítulo de sus vidas. Es impresionante cómo el G-God siempre busca cualquier opción para pasar tiempo donde ambos estén comprometidos, aprovechando cada oportunidad para fortalecer su vínculo y crear momentos inolvidables. Este viaje a Japón es particularmente significativo por muchos motivos. Sabemos que Japón le trae recuerdos hermosos al G-God, ya que fue allí donde se escaparon por primera vez en un viaje en el que solo eran ellos dos, alejándose juntos de la rutina y de las demandas de sus vidas ocupadas. En aquel primer viaje, Jimin y Jungkook encontraron un refugio en Japón, un lugar donde podían ser simplemente ellos mismos, disfrutar de la compañía mutua sin las presiones externas y explorar una nueva cultura juntos. No es sorprendente que eligieron regresar a Japón para celebrar su logro de ingresar juntos al ejército. Japón se ha convertido en un lugar emblemático para ellos, un símbolo de su amor y compromiso. Esta vez visitaron la ciudad del amor, un destino que encapsula la esencia de su relación, un viaje que fue una manera de festejar que pasarían su servicio militar juntos, un sueño que habían tenido y que finalmente se hizo realidad.